Imagínense esto por un momento, una sola persona conquistando una tarea que todos consideraban absolutamente imposible, y de paso ocultando secretos profundamente rebeldes a plena vista, en el corazón del lugar más vigilado del mundo. A menudo, cuando vemos las grandes obras maestras de la historia en un museo o en fotos, se nos olvida por completo el sudor, la sangre y, la verdad, la pura terquedad que las hicieron posibles. Así que hoy, en este análisis, vamos a meternos de lleno en la verdadera historia detrás de una de las hazañas artísticas más brutales de la humanidad, porque les aseguro que esto va muchísimo más allá de unos simples trazos de pintura. Para que se den una idea de la absoluta locura que fue este proyecto, primero tenemos que sentir el vértigo del tamaño. Estamos hablando de un gigantesco techo curvo de casi 800 metros cuadrados. O sea, no es un lienzo planito y cómodo en un taller, es un abismo suspendido a más de 20 metros de altura. Enfrentarse a ese inmenso vacío sabiendo que cada centímetro tiene que ser literalmente perfecto es un nivel de terror psicológico que muy pocos seres humanos podrían siquiera soportar. Y todo este monstruoso trabajo tomó exactamente 4 años. Piénsenlo un segundo, 4 años. 4 años de un esfuerzo casi monástico y solitario por parte de un solo hombre. Subir todos los días a las alturas para aplicar color sobre yeso húmedo que, increíblemente, sigue vibrante 5 siglos después. Es una prueba de resistencia física y mental que desafía por completo lo que nosotros hoy entendemos por trabajo duro. Pasemos a la primera parte, un escultor reacio, porque para entender cómo llegamos a este nivel de locura monumental, tenemos que hablar del artista en sí, Miguel Ángel, y su historia personal es la que hace que todo esto sea aún más inverosímil. A ver, desde muy jovencito Miguel Ángel ya era considerado un prodigio absoluto, un talento de esos que nacen una vez cada 100 años. A los 13 años ya estaba en el mejor taller de Florencia y a los 15 su talento era tan evidente que literalmente se mudó a vivir con la familia Medici. Se la pasaba codeándose con los hombres más poderosos de Italia. Y claro, toda esa fama fue lo que llamó la atención del Vaticano, y en 1508 fue convocado por el mismísimo Papa Julio II para esta tarea épica. Pero aquí viene la ironía de la historia. Miguel Ángel se consideraba a sí mismo un escultor. De hecho, era un escultor súper orgulloso y miraba la pintura un poco por encima del hombro, como si fuera un arte menor en comparación con el mármol. Así que al principio dijo que no. Imagínense el valor para decirle que no al hombre más poderoso de la época. Pero Julio II no era alguien a quien se le pudiera decir que no. De hecho, la historia cuenta que el Papa literalmente lo obligó a punta de bastonazos para que aceptara el trabajo. No le quedó de otra. Entonces, uno naturalmente se pregunta, ¿por qué alguien tan terco y tan exitoso en lo suyo daría el brazo a torcer para meterse en un proyecto de pintura que parecía imposible? Hay que entender que un error en esa sala, la más importante de la iglesia, habría significado el fin de su carrera. Hubiera sido una burla pública y permanente. Bueno, debajo de todas sus quejas latía una ambición feroz. Miguel Ángel tenía un ego gigantesco y sabía perfectamente que si lograba triunfar donde todo apuntaba al desastre absoluto, su nombre sería inmortal. Era el mayor riesgo de su vida, sí, pero también era el trampolín perfecto para la grandeza eterna. Y fíjense si era ambicioso que rechazó de plano hacer lo mínimo indispensable. El Papa solo quería 12 apóstoles y algunos adornos. Cualquier otra persona habría pintado los 12 santos, cobrado y se habría ido a casa. Pero Miguel Ángel descartó esa idea por ser demasiado simple. Él decidió transformar ese techo en un epopeyo brutal de 900 figuras individuales. 900 personajes en lugar de 12. Lo que nos lleva a la segunda parte de nuestra historia, 4 años de agonía. Porque claro, multiplicar el trabajo de esta manera no fue solo un reto creativo, rápidamente se convirtió en una auténtica tortura física. Durante 4 años interminables, este genio prácticamente vivió sobre unos andamios de madera que él mismo tuvo que inventar. Pintaba con el cuello quebrado hacia atrás, mirando al techo por horas y horas. El dolor de espalda era tan insoportable que muchas veces terminaba pintando recostado, luchando contra la gravedad. Y el daño físico fue real. Su vista quedó tan arruinada que años después no podía leer una carta si no se la ponía por encima de la cabeza. Es que el sufrimiento era tanto que hasta mandó un pequeño dibujo, como una caricatura tragicómica, a un amigo. Ahí se dibujó a sí mismo todo torcido, describiendo cómo su cara se había vuelto literalmente un piso donde caía la pintura. Todo esto mientras el Papa le gritaba desde abajo exigiéndole que terminara de una buena vez. Pasemos a la tercera parte, códigos ocultos y secretos. Porque después de todo ese sufrimiento, el resultado no fue una simple decoración. El techo es en realidad una gigantesca narrativa filosófica, llena de códigos que se lee de atrás hacia adelante como una especie de cómic cósmico.
Tomemos la escena que todos conocemos, la creación de Adán. En aquella época, la vida se representaba con Dios soplando o tocando la cabeza del hombre. Pero Miguel Ángel pintó a Dios y al hombre casi a la misma altura, estirando los brazos de igual a igual. En el siglo XVI, con la Iglesia observando cada detalle, mostrar al hombre reflejando la postura divina de esta manera era una movida peligrosísima. Pero aquí viene lo mejor. Décadas de estudios modernos han descubierto algo fascinante. ¿Sabían que justo ahí, encima de la cabeza del Papa, se escondió durante siglos un mensaje totalmente subversivo? Resulta que Miguel Ángel estaba tan obsesionado con la anatomía que diseccionaba cadáveres en secreto por las noches. Sabía más del cuerpo humano que los propios médicos. Y varios neuroanatomistas han demostrado que esa capa roja gigante que envuelve a Dios tiene la forma exacta, precisa y milimétrica de un cerebro humano de perfil. Cada pliegue de la tela coincide perfectamente con las partes del cerebro. Es absolutamente brillante. Meter este código anatómico en la sala más sagrada del mundo, sin que nadie se diera cuenta, es la máxima expresión de su silenciosa rebeldía. Básicamente estaba diciendo en código que el verdadero regalo de Dios al ser humano, esa chispa divina, no es otra cosa que nuestra propia mente, nuestro intelecto. Y llegamos a la cuarta parte, un legado de resistencia. Porque más allá de sus grandes mensajes sobre la religión y la anatomía, hay un último secreto mucho más humano y personal escondido allá arriba. Si miramos al profeta Jeremías, los historiadores coinciden en que no es solo un personaje bíblico, es un autorretrato secreto de Miguel Ángel. Mírenlo, es la imagen de un hombre completamente quebrado. Esa figura pesada, melancólica, sosteniendo su cabeza, refleja el aislamiento y la depresión tan profunda que sintió durante todos esos años de trabajo demoledor. Y aquí es donde la dualidad de la Capilla Sixtina te vuela la cabeza. Por un lado tenemos esta belleza sagrada, pura e intocable, pero por otro vemos que nació de la peor agonía física. Parece un acto de total obediencia a la Iglesia, cuando en realidad está lleno de rebeldía intelectual e incluso le costó su propia salud visual. Pero nunca dejemos de lado la escala matemática de este triunfo. Fueron 900 figuras, 900 seres únicos con gestos e historias propias, todos concebidos y pintados por un hombre solitario, adolorido y que, para empezar, ni de broma quería aceptar el encargo. Ver esto hoy nos da una bofetada de realidad tremenda. En un mundo donde todo es para ayer, donde vivimos buscando el camino fácil, los atajos y el éxito instantáneo, chocar con una hazaña de 4 años de enfoque obsesivo, sin pantallas ni distracciones, es simplemente de otro planeta. Ese techo sigue ahí, 500 años después, recordándonos que las cosas verdaderamente grandes, las que hacen historia y superan la prueba del tiempo, jamás se construyen rápido y mucho menos de forma cómoda. Requieren un nivel de sacrificio que hoy parece casi extinto. Así que, después de entender todo lo que costó esta obra maestra, la pregunta queda en el aire. En nuestra era de inmediatez, ¿queda todavía algo capaz de despertar ese nivel de dedicación implacable? Definitivamente nos hace replantearnos cuál es el precio real para alcanzar la grandeza. Gracias por acompañarnos en esta historia.